Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Miami parece que un robo salió mal. Eso es lo que el asesino esperaba. Pero los detectives encontrarán las pistas que revelarán la verdad. Un hombre muere cuando su camioneta se incendia. Pero la verdadera escena del crimen está a kilómetros de distancia. ¿Los forenses podrán probarlo? Los investigadores se enfrentan a un doble homicidio. El único testigo declara que las víctimas fueron asesinadas por un guerrero ninja. Algunos matan por odio, otros por amor. Pero hay algunos para los que matar es su trabajo. Sus servicios están disponibles para cualquiera que pague el precio de sus tratos mortales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Tratos mortales. A tempranas horas del 7 de marzo de 1986, la policía recibe una llamada desde el hogar de Stan y Joyce Cohen, en Coconut Grove, Florida. Entendido, oficial. A las 5:25 de la mañana, Joyce llamó desesperadamente al 911 diciendo Por que favor, un intruso ayúdenlo. había entrado en su Ayúdenlo. hogar. No, por favor, es mi esposo. Su esposo fue disparado mientras dormía. Ayúdenlo. Es mi esposo. Stan Cohen, de 52 años, dueño de una compañía de construcción, ¿Estará recibió bien? 4 disparos en la cabeza. Necesito saber qué le pasa. Fue ¿Qué le declarado sucede a mi muerto en la esposo? escena. Es mi esposo, tengo derecho a saber. Los detectives acuden al lugar. John Spear dirige la investigación. Cuando llegué a la escena me encontré con Joyce Cohen. Según ella, solo había 2 personas en la casa cuando ocurrió el homicidio. Según lo que he aprendido, cuando hay 2 personas en una casa y una de ellas termina muerta, hay que sospechar de la otra persona hasta demostrar su inocencia. Pero las sospechas no deben ser todo para una investigación, ya que no sirven de nada en un tribunal. La verdad se descubre a través de la evidencia. Mientras el forense realiza la autopsia de Stan Cohen, la causa oficial de la muerte son heridas de bala. Le habían dicho que la víctima fue asesinada entre las 5:15 y 5:20 de la madrugada. No tenían razones para dudarlo. Tome asiento allí, por favor. Gracias. Mientras el equipo forense registra la casa de Cohen, Coloque las manos sobre la mesa. Joyce va a la estación de ¿Por qué policía. hacen esto? Señora, esta es una... Aceptó que le realizaran una prueba para ver si tenía residuos de pólvora. Solo tomaré muestras de su mano para saber si tiene rastros de pólvora. Mientras esperaba los resultados, dio su declaración. Según Joyce, ella y Stan se despertaron por un ruido abajo. Creo que oí algo. ¿Vas a bajar? Stan tomó su arma y los dos fueron a investigar. Al revisar la casa, nada parecía inusual. La pareja regresó aliviada a la cama. Pero Joyce afirmó que no podía dormir, así que volvió a bajar. Cerca de las 5 de la madrugada, una amiga llamó de Colorado. Mientras hablaban, ella oyó un ruido en la cocina. Observó que el vidrio de la puerta estaba roto. Ella dijo que le colgó a su amiga. Luego vio una silueta que salía por la puerta. Oh, Dios mío, Stan. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Qué sucede, Stan?
Cuando le dije que había algunas inconsistencias en esa historia que me contó sobre el homicidio, ella se enfadó. Exigió que los forenses se marcharan de la casa y que no regresaran sin una orden. Dijo que no quería que tocaran ni se llevaran las cosas de su esposo. El detective Spear no podía entender una reacción tan hostil. No entiendo por qué. Si uno de mis seres queridos o alguien que conozco es asesinado, creo que yo cooperaría 100% con la policía. Para mí, ella no cooperaba. Para Spear, parecía que ella sabía más de lo que contaba. Lo único que podemos hacer es... Ya sabes, supongo que sabe más de lo que dice. Los investigadores no podían entrar a la casa de Cohen hasta obtener una orden. 4 horas después, ya tenían el papeleo. ¡Abra la puerta! Les dije que no. Le mostraron la orden a Joyce Cohen ¿Qué es y esto? regresaron a la acción. Entraron para buscar huellas dactilares. Joyce fue llevada a la estación para continuar con el interrogatorio. Las pruebas de residuos en sus manos ya estaban listas. Eran positivas, lo que indicaba que había tenido contacto con la pólvora. Con calma, les dio a los detectives una explicación. Cuando encontró a su esposo muerto en la cama, lo agarró a él y a la almohada, y posiblemente eso causó que tuviese residuos de pólvora en las manos. Los investigadores toman nota de su respuesta y continúan. Notan que su versión era un poco diferente a la de su primer interrogatorio. Hola, gracias por llamar. Ahora, en lugar de decir que su amiga llamó de Colorado a las 5, dijo que fue a las 3 de la mañana. Eso dejó un espacio de 2 horas entre el momento de la entrada forzada y la llamada al 911. Esos errores pueden no ser nada o todo. Era muy pronto para saberlo. Aún faltaba evidencia que encontrar. Afuera de la casa, la policía encuentra un arma en el jardín. Es llevada a la unidad de investigaciones de la policía de Miami, donde es examinada por la supervisora forense Sylvia Romans. Después de fotografiar el arma, ella trata de hallar huellas. Después de rociar el vapor en el arma, encontré algunas huellas. No eran de mucho valor, pero lo más significativo que encontré fue que parecía que el arma había sido limpiada. Las pruebas mostraron que fue el arma que mató a Stan Cohen. Como era una de las armas de la víctima, todo parecía llegar a un callejón sin salida. Salvo que sí dejó una pequeña pista. Romans encontró restos de una toalla facial entre el armazón y la empuñadura. Parecía que el arma había sido limpiada con un pañuelo. Era otra pista para investigar. Se toman muestras de toallas faciales en la casa. En un bote de basura en el baño trasero al final del pasillo, los detectives encuentran una toalla sucia con residuos de color negro. Es enviada al laboratorio. El laboratorio no pudo determinar si los restos hallados en el arma coincidían con la toalla que envié al laboratorio. Pero la toalla sí tenía residuos de pólvora, así como mucosidad de Joyce Cohen. La sangre hallada en la mucosidad coincidía con el tipo de sangre de Joyce. Esto indicaba que Joyce disparó a su esposo y luego limpió el arma con el pañuelo. Pero una toalla facial no bastaba. Para ganar este caso, Spear necesitaba un indicio más sólido.
Lo que consiguió fue la confesión de alguien que ni siquiera era sospechoso. En el caso contra Joyce Cohen, la falta de evidencia fue un obstáculo para la policía. Pero un mes después del asesinato de Stan Cohen, la investigación toma un giro inesperado. Un conocido ladrón llamado Frank Maglione fue arrestado por otro crimen. Él sabía sobre el caso Cohen y quiso obtener un trato. Descubrimos que él y otros 2 participaron en el homicidio y fueron pagados para cometerlo por la esposa de Stanley Cohen, Joyce Cohen. Maglione conocía detalles que solo alguien involucrado hubiese sabido. Estaba claro que decía la verdad. Pero incluso esta sorprendente confesión no bastaba para arrestar a Joyce Cohen. En el juicio, serían las palabras de una viuda doliente contra el testimonio de un conocido criminal. Speer creía no tener suficiente evidencia para un arresto, así que pasó 2 años tratando de hablar con los otros hombres que Maglione mencionó, pero no confesaron. Dependía solamente de la declaración de Maglione y de la evidencia forense para probar la participación de Joyce. Según Maglione, Joyce se encontró con él y los otros en un restaurante para planear el crimen. Joyce tenía todo planificado. Se suponía que pareciera un robo frustrado. Debían llegar a la casa entre las 2 y las 3 de la mañana y usar el arma de Stan para matarlo. La versión de Maglione solo tenía una inconsistencia: la hora del ataque. Los registros indicaban que Joyce llamó al 911 después de las 5, no de las 3 de la mañana. También indicaban que sus amigos de Colorado llamaron antes de la llamada al 911, a las 5. No tenía sentido que Joyce hubiese esperado 2 horas para llamar a la policía, y en su segunda declaración ella misma afirmó que el ataque ocurrió a las 3. Lo que parecía un desliz podría ser fundamental en el caso. La policía sospechaba que Joyce esperó para crear una coartada. Investigan ese indicio. Descubren que un huésped de los vecinos se despertó en la noche del asesinato, por lo que parecían disparos. Recordó ver el reloj. Eran cerca de las 3 de la mañana. La información apoyaba la teoría de Speer, pero seguía siendo un testimonio circunstancial. Para determinar el momento de la muerte, necesitaban el testimonio de la víctima, Stanley Cohen. Al principio, el forense no tenía razones para dudar de la hora de la muerte que dio Joyce Cohen y la anotó como las 5:30 de la mañana. Ahora, determinarla era más difícil. El cuerpo había sido enterrado días antes. Todo lo que quedaban eran fotos de su llegada a la oficina del forense. Horas después de la muerte, la sangre se concentra en las partes más bajas del cuerpo, un proceso llamado lividez. Basándose en el tamaño de las marcas de lividez, un médico forense puede estimar el tiempo de la muerte. 7 centímetros. Los abogados de Joyce Cohen contrataron a un experto que pidió copias de las fotos de la autopsia. Determinó que no había lividez cuando se tomaron las fotografías, es decir, que la víctima fue asesinada poco después de las 5 de la mañana, como Joyce declaró al principio. Pero como la defensa observaba reimpresiones de las fotos, los detalles de la imagen no se veían. En su declaración para la fiscalía, el forense analiza las fotografías originales. La lividez era evidente, es decir, que la víctima fue asesinada a las 3 de la mañana. Joyce esperó 2 horas para llamar a la policía, es decir, que era parte del plan para matar a su esposo. El testimonio de Maglione cuestionó la hora de la muerte. Las fotos de la autopsia confirmaron su historia. El análisis forense de los restos de las toallas faciales confirmaron que Joyce estaba involucrada en la muerte de su esposo.
Maglione y sus cómplices llegaron a la casa de Cohen a una hora acordada. Joyce estaba despierta y los dejó entrar. Ya sabían dónde estaba el arma de Stanley. Fueron a la habitación. Le dispararon 4 veces y salieron. Mientras salían, dejaron el arma. Joyce la recoge, la limpia con el pañuelo y la lanza por la ventana hacia el jardín. Puede que haya usado el pañuelo para limpiarse la nariz y luego lo dejó en el baño. Aunque nunca fue probado, pudo haber acordado con sus amigos en Colorado que la llamaran, para así establecer una coartada. Por desgracia, sus amigos la llamaron demasiado tarde o se confundieron con las zonas horarias, ya que la diferencia entre Colorado y Florida es de 2 horas. Fue traicionada por su propia coartada. Joyce Cohen recibió 40 años por homicidio y conspiración para cometer homicidio. Frank Maglione recibió 10 años. Sus cómplices también fueron condenados a no menos de 39 años. Los asesinos son optimistas, ya que creen que podrán salirse con la suya, pero tarde o temprano deberán asumir las consecuencias. En la mañana de un sábado de agosto en 1988, un conductor a las afueras de Oklahoma se sorprende al ver una camioneta en llamas. Sale de su vehículo para observar mejor. La curiosidad se transforma en horror al ver el cuerpo de un hombre en el asiento del conductor, con una pierna afuera de la puerta abierta. Después de que los bomberos apagan las llamas, la policía de la ciudad de Oklahoma investiga la escena. Pero qué desastre. Sí. El auto estaba destruido y había un hombre muerto. Mira esto. Ven aquí. ¿Qué te parece? Mientras la policía investiga el vehículo para determinar quién era la víctima, el departamento recibe una llamada de una mujer cuyo esposo no regresó del trabajo. Marilyn Plants, una ama de casa de Oklahoma, declara que su esposo Jim, supervisor de la sala de impresiones de un diario, debió llegar a casa 2 horas antes. Estaba preocupada. Él no solía llegar tan tarde. Marilyn dijo que vio a su esposo por última vez la noche anterior. Fue como cualquier otra noche. Después de cenar, salió al trabajo. Ahí vamos, creo que está bien. No dijo que se quedaría hasta tarde. La marca y el modelo de la camioneta de Jim Plants concordaban con el auto incendiado. Los registros dentales probaron que la víctima era Jim Plants. Los oficiales tenían la difícil tarea de decirle a Marilyn Plants que su esposo había muerto en un terrible accidente. Pero los investigadores no estaban convencidos de que fuese un accidente. Una mancha de sangre en el camino hizo surgir dudas. Debido a la condición del vehículo, los investigadores determinan que la causa del incendio fue una falla mecánica o un percance con un cigarrillo. El teniente Ralph Gibson dirige el caso. Encontramos una tela de algodón parcialmente quemada en el tanque de gasolina. Es decir, que alguien trató de incendiar el auto o explotarlo.
El incendio era tan intenso que se tuvo que haber usado una gran cantidad de combustible para que el vidrio se hubiese derretido en el auto. La ferocidad de las llamas dio razones a los investigadores para creer que la camioneta fue incendiada intencionalmente. La autopsia aumentó esas sospechas. Se descubre que Plants sufrió trauma en la cabeza y fracturas en los brazos, pero no había señales de un choque en el auto. Es decir, que la víctima fue golpeada y colocada en el auto. Gases en sus pulmones indicaban que estaba vivo cuando empezó el incendio. El caso pasó a ser oficialmente un homicidio. Para hallar el asesino, Gibson debía encontrar el motivo. Un empleado de Plants declara que la víctima había aumentado su seguro de vida de $50,000 a $290,000. Tenía una póliza independiente de $20,000 adicionales. Muerto, Jim Plants valía más de $300,000. El aumento de la póliza definitivamente llamó mi atención como un motivo para el homicidio. ¿Está usted segura? Sí, estoy La segura. beneficiaria del dinero era la esposa de Jim, Marilyn Plants. La joven madre no parecía lo suficientemente fuerte para golpear a su esposo hasta casi matarlo y luego arrastrarlo hacia su auto. Los investigadores le hicieron las preguntas de rutina sobre la condición de su matrimonio, su situación financiera y los enemigos que su esposo pudiese haber tenido. Sus respuestas también fueron de rutina. No mencionó ningún motivo o enemigos en la conversación. Parecía que Plants había sido víctima de un acto violento al azar. Gibson persiste en la investigación. Lo que siempre hago en un caso de homicidio es investigar los antecedentes de la víctima, conocidos y sus vehículos. Al indagar sobre el auto de Marilyn Plants, supe que fue detenido una semana antes. El conductor era un hombre llamado Clifford Bryson. Marilyn Plants era la pasajera. La policía quería saber si fueron testigos del robo de una camioneta que acababa de ocurrir. Bryson dijo que creía reconocer al conductor. Era un hombre llamado Roderick Farris. Sin nada más para continuar, los investigadores siguen esta pista y deciden hablar con Farris. No tuvieron que ir lejos. Farris estaba en la cárcel, acusado de robar la camioneta. Quizás estaría dispuesto a dar información por una condena menos severa. Le pregunté si conocía a Marilyn Plants y dijo que sí, que la conocía. Y además dijo que ella le ofreció $10,000 para matar a su esposo. Afirmó que como estaba en la cárcel no sabía que la víctima fue asesinada. Gracias a Farris, los personajes involucrados en este drama empezaban a aparecer. Farris dijo que Marilyn le hizo la misma oferta a Clifford Bryson. También que Bryson y Marilyn tenían una aventura. Bryson fue llamado a la estación donde las acusaciones continuaron. Al principio, Bryson afirmó no saber casi nada del incidente, pero mientras continuaba el interrogatorio admitió que lo supo con antelación. Aunque dijo no estar involucrado, declaró que el responsable era un hombre llamado Clinton McKimball. Bryson fue arrestado por su complicidad. Luego, Clinton McKimball fue llamado, interrogado y arrestado. Admitió que tanto él como Bryson fueron cómplices, que ambos fueron llamados por Marilyn Plants para matar a su esposo Jim. Esperaron dentro de la casa, lo golpearon con bates hasta dejarlo inconsciente, se lo llevaron e incendiaron el auto. Las dudas se disipaban. Gilbert tenía las confesiones de los asesinos, pero solo tenía sus declaraciones para probar que Marilyn planeó todo. A menos que encontraran evidencia física que confirmara sus declaraciones, ella saldría libre.
La policía tenía razones para sospechar que Marilyn Plants planeó el asesinato de su esposo. El problema era que no tenían pruebas. Cuando los agentes la confrontan, lo niega todo. Se emite una orden para registrar su casa, la supuesta escena del crimen. Los investigadores retiran lo que parecía una alfombra nueva. Debajo había manchas de lejía en la anterior alfombra. Cortan la alfombra y descubren lo que parecían manchas de sangre en el relleno. Se toman muestras para su análisis. También se toman muestras de salpicaduras diminutas en las cortinas y paredes. En el closet del cuarto del niño hallan 2 bates ensangrentados. Bryson le dijo a la policía que después de quemar el auto regresaron a la casa de Marilyn. Como sus ropas estaban manchadas de sangre, Marilyn les dio algunas prendas de la víctima. Tomaron las que tenían y las arrojaron en un arroyo cerca de la casa de los Plants. Para corroborar esa historia, se busca evidencia en el arroyo. Las probabilidades de hallar esta evidencia estaban en nuestra contra, ya que había llovido por varios días y el arroyo creció. El diligente equipo logró encontrar las prendas. La evidencia del arroyo y la casa fue guardada, etiquetada y enviada al laboratorio de serología de la policía de Oklahoma. Allí se analizó cada prenda para ver si tenían sangre y si esa sangre coincidía con la de Jim Plants. Solo así se probaría la historia de Bryson y McKimball. El destino del caso dependía de la supervisora en química forense Joyce Gilchrist. Pero había algunas pruebas que no parecían prometedoras. Me sorprendí mucho cuando la evidencia llegó al laboratorio. Las prendas fueron encontradas en un arroyo. El detective Gibson me pidió que viera si había sangre, manchas de sangre en las prendas. La mejor forma de remover manchas de sangre es con corrientes de agua fría. Las prendas estuvieron en el arroyo por una semana. Gilchrist luchó contra viento y marea. Sabía que las probabilidades de encontrar sangre y analizarla eran escasas. Para hallar rastros de sangre, Gilchrist usa luminol, que hace que la sangre brille en la oscuridad. El luminol debe ser mezclado justo antes de usarse y ser aplicado de inmediato. Se rocía en los pantalones y luego se apagan las luces. Un brillo tenue dio un rayo de esperanza. La sangre no había desaparecido. Ahora debía ver si los componentes estaban lo suficientemente intactos como para identificar de quién era. Antes de la llegada de las pruebas de ADN, los investigadores dependían del tipo de sangre, un análisis menos preciso. Para determinar el tipo de sangre, Gilchrist usa una técnica llamada absorción-elusión. Porciones ensangrentadas de los jeans son adheridas en pequeños espacios usando esmalte de uñas. Luego se añade un antisuero. La muestra se incuba hasta el día siguiente bajo una temperatura controlada. Al día siguiente se determina el tipo de sangre, A, B u O. Sorprendentemente, las pruebas sanguíneas fueron un éxito. A pesar de su tiempo bajo el agua, la sangre tenía las condiciones suficientes para ser identificada como tipo A, el mismo de Jim Plants. Los resultados fueron esperanzadores pero no concluyentes, ya que millones de personas tienen sangre tipo A. Para asegurarse de que la sangre era de la víctima, se realizó una prueba más compleja para hallar enzimas específicas en la sangre. Las probabilidades de que alguien más tenga exactamente las mismas enzimas son escasas. Se añaden proteínas a las muestras, dirigidas con una corriente eléctrica. Las muestras reaccionan y se crean franjas claras y oscuras. Si las franjas de la muestra coinciden con las de la sangre de la víctima, Gilchrist podía estar segura de que la sangre de la muestra era de Plants.
obtuvo un resultado. Sin lugar a dudas, la sangre era de la víctima. Esto confirmaba la historia de los asesinos. Nos hicieron todo más fácil al envolver las prendas, lo que conservó la sangre. Por eso cuando caen al agua, la sangre no desaparece por la misma acción del agua. Y cuando los investigadores encontraron las prendas y las llevaron al laboratorio para su análisis, pude relacionar la sangre con la de la víctima fácilmente. Según Bryson y McKimball, el crimen ocurrió en la casa de los Plants. La evidencia encontrada indicaba lo mismo. Gilchrist se encargó de probar la historia sin dejar dudas. La sangre encontrada en la alfombra, paredes y cortinas no fue tan evidente como la sangre en las prendas, pero las pequeñas gotas estaban en mejores condiciones. Se realizan las mismas pruebas en esas muestras. Los resultados fueron rápidos. La sangre era de Jim Plants. Era obvio que el asesinato ocurrió en la casa de los Plants, justo como declararon Bryson y McKimball. Ahora Gibson debía probar que Marilyn Plants sabía sobre el crimen. Es llamada a la estación. Negó prácticamente todo. Al principio negó conocer a los otros dos cómplices, Bryson y McKimball, pero cambió su historia para que se ajustara a los hechos cuando supo que sabíamos más de lo que pensaba. Marilyn insistió en que estuvo dormida hasta las 8 de la mañana. Nunca oyó a su esposo llegar a casa. No escuchó el ataque. No tenía idea de que Bryson y McKimball habían asesinado a su esposo en su propia casa. Gibson debía probar que la alfombra nueva no era la única en el suelo de la casa de los Plants. Él sabía que Marilyn trató de cubrir su participación en el asesinato de su esposo. La alfombra nueva sería su pieza de evidencia más concluyente. Traté de hallar la forma de vincularla a la compra de la alfombra porque era nueva. Así que fui a la fábrica y me dijeron que uno de sus clientes era Walmart. Y había un Walmart justo a unas cuadras de la casa de Marilyn. Así que revisé sus registros bancarios. Y cuando lo hice descubrí un cheque a Walmart hecho el día del asesinato. Gibson habla con el gerente de la tienda, quien le entrega el recibo original de la compra de Marilyn. El documento indicó que en el día del asesinato ella hizo 2 compras: una bebida y una alfombra. La transacción ocurrió a las 9:11 de la mañana. Se trata de una joven que denunció la desaparición de su esposo y compró una alfombra minutos después de que la tienda había abierto. La compra de la alfombra probaba que Marilyn Plants sabía muy bien que su esposo fue asesinado. De acuerdo con la teoría de la policía, cuando Jim Plants llegó a su casa esa mañana, el amante de Marilyn, Clifton Bryson, y su amigo Clinton McKimball ya estaban ahí, esperándolo para atacarlo con bates de béisbol. Mientras Marilyn limpiaba la escena, los 2 hombres colocaron el cuerpo de la víctima en su camioneta. Condujeron hasta un sitio aislado. La rociaron con gasolina y la incendiaron. La víctima debía haber estado muerta, pero no fue así. Hizo un inútil intento de apagar las llamas, pero murió calcinado. La camioneta debió haber explotado, destruyendo la evidencia, pero tampoco fue así. Los 3 conspiraron para matar a Plants por el dinero del seguro. McKimball lo hizo por $45,000, su parte. Los otros 2 tomarían el resto del dinero, se mudarían a Texas y se mantendrían con las ganancias de la póliza.
En lugar de eso, Marilyn Plant y Clifton Bryson fueron sentenciados a muerte. Clinton McKimball recibió cadena perpetua. Muchos crímenes supuestamente perfectos son descubiertos gracias a la confesión de uno de los cómplices. Una fuente confiable puede destruir por completo una coartada sólida. Era la noche del 25 de septiembre de 1985. Yom Kippur, el día de expiación judío, había llegado a su fin. Vera y Gerald Woodman celebran su culminación con una cena en la casa de la hermana de Vera en Bel Air, California. Feliz noche. Gracias. Después de despedirse de sus anfitriones, la pareja sube a su auto para efectuar su trayecto de 15 minutos hasta su vivienda en Brentwood. No sabían que alguien observaba sus movimientos y que se dirigían a una trampa. Gerald Woodman era un hombre que labró su propio éxito, ganando una fortuna con su empresa de plásticos. Él y Vera tenían 45 años de casados y tuvieron 3 hijos y 2 hijas. Aunque tenía 67 años y se había sometido a una cirugía de bypass, aún tenía energías y se negaba a retirarse. Mientras amasaba una fortuna, era obvio que Woodman hizo algunos enemigos. Los Woodman llegaron al estacionamiento de su residencia a las 10:30 de la noche, pero no lograron salir del auto. Los ruidosos disparos llaman la atención de uno de los residentes, quien corrió a ver qué había ocurrido. Solo pudo observar una silueta vestida de negro que desaparecía en la oscuridad. Llama a la policía para describir lo que vio. Los detectives Richard Crossley y Jack Holder se encargan del caso. Holder sabía que no sería fácil. En casa recibí una llamada de Ed Henderson. Me dijo que ocurrió un doble homicidio en el oeste de Los Ángeles y que el sospechoso fue descrito como un guerrero ninja. Los medios se aprovecharon de la idea de que un ninja asesino acechara en Los Ángeles. Todo escaló con el hallazgo de unas huellas descalzas en la escena del crimen. Pero los asesinatos fueron hechos con armas de fuego, no con artes marciales. Los investigadores pensaron que la historia de un ninja era un engaño y que las huellas fueron hechas por el testigo, pero los medios se aferraron a la historia del ninja. Gerald recibió un disparo a corta distancia. Vera recibió 2 disparos. La policía no encontró casquillos, así que determinan que el arma fue un revólver. Las pruebas determinan que era una Magnum 357, un arma muy potente. El motivo del crimen no estuvo claro de inmediato. Gerald aún tenía su billetera. Vera llevaba sus joyas. No parecía que alguien se hubiese llevado algo del auto. Para Richard Crossley, el crimen parecía el trabajo de un profesional. Como no se llevaron ninguna de las pertenencias de Vera o de Gerald en ese momento, no parecía que el robo fuese el motivo. Así que pensamos de repente que esto pudo ser un asesinato por encargo. Como los sicarios no tienen relación con sus víctimas, son más difíciles de atrapar. Y como la persona que ordena el asesinato lo hace desde la distancia, puede establecer una coartada, así que arrestarla es más difícil. Los investigadores debían ver el caso desde 2 ángulos. Primero debían procesar toda la evidencia en la escena para atrapar al asesino. Luego tendrían que reunir una lista de los enemigos de Woodman para encontrar al que ordenó el ataque.
Determinan que los asesinos entraron en el garaje al cortar una cadena que protegía la entrada. Al parecer, así fue como 2 piezas de una cadena terminaron en un macetero cercano donde fueron encontradas. No era mucho para seguir, pero los detectives sabían que si hacían bien su labor, esta pequeña pista podría ser el primer eslabón que los llevaría hasta el asesino. Al oeste de Los Ángeles, 2 fragmentos de cadena eran las únicas pistas del doble homicidio de los Woodman. No tenían huellas dactilares. Fueron llevadas a la División de Investigaciones Científicas para ser analizadas. Una comparación con un microscopio reveló que las marcas e imperfecciones de ambos fragmentos eran continuas. Es decir, que eran las 2 mitades de una misma cadena. La forma del corte ayudó al criminalista Bill Llewellyn a determinar el tipo de arma usada para cortar la cadena. Pude examinar las piezas de la cadena y determiné que la herramienta que pudo usarse para cortarla fue un cortapernos. Mientras se reunía toda la evidencia física, la policía buscaba el motivo del crimen. Los vecinos afirmaron que Gerald Woodman estaba involucrado en las carreras de caballos y en las apuestas. Quizás se inundó en deudas. Pero al buscar si tenía deudas de apuestas, no hallan nada. De hecho, le había ido bien y no tenía deudas pendientes. Pero había otro motivo que podía implicar a la familia. La hija y la hermana de Vera Woodman tenían una interesante historia que contar. Inmediatamente nos hablaron de la discusión que surgió entre Gerald y sus hijos mayores, Neil y Stuart Woodman, sobre la adquisición de la compañía por estos últimos. Ellas estaban convencidas de que Neil y Stuart habían matado a sus padres. Gerald Woodman había fundado desde cero Manchester Products, una compañía de plástico. Cuando sufrió de un ataque al corazón, se la encargó a sus hijos Neil y Stuart. Cuando tomaron el mando, los hijos se apoderaron de la mayoría de las acciones de su padre y lo dejaron por fuera. Gerald gastó la mayor parte de sus ahorros tratando de recuperar la compañía. El odio resultante dividió a la familia. Neil y Stuart ya no eran bienvenidos en las reuniones familiares. Gerald y Vera no podían ver a sus nietos. Todos los que hablaron con la policía contaron la misma historia sobre la enemistad que había hacia los hijos de Woodman. Ya era hora de hablar con ellos en persona. Los hermanos aceptaron reunirse en la oficina de su abogado. Si vamos a interrogar a un familiar con respecto a la muerte de sus padres, ¿por qué demonios llamaría a un abogado? Creo que Jack y yo pensamos que esos 2 estaban involucrados, pero ¿cómo lo probaríamos? Mientras Crossley y Holder se preguntan dónde podían encontrar su próxima pista, esta entró por la puerta. 2 ex policías de Los Ángeles que también trabajaban como guardias de seguridad van a la policía. Dijeron que un hombre llamado Steve Homick, contratado por Neil Woodman, los había llamado hace poco para no dejar entrar a Gerald y a Vera Woodman al bar mitzvah de su nieto. Los ex oficiales dijeron que Homick les había dado unas instrucciones muy severas. Nos dijeron entonces que el señor Homick había dicho algo durante una reunión antes del bar mitzvah sobre algo que Neil le dijo a Steve. ¿Qué vas a hacer si él viene? Y Steve dijo que los liquidaría. Al investigar los antecedentes de Steve Homick, se revela que era un ex policía de Los Ángeles que fue despedido menos de un año después de entrar en la fuerza. Ahora vivía en Las Vegas y estaba bajo la vigilancia del FBI por tráfico de drogas. Él y un socio habían salido de Las Vegas a Los Ángeles un día antes de los asesinatos y regresaron a Las Vegas un día después. Saber que Homick estuvo en Los Ángeles la noche del crimen fue un comienzo. Pero Los Ángeles es una ciudad grande y él pudo estar en cualquier parte.
La policía descubre que su hermano Robert Hommick vivía a menos de 6 kilómetros de la escena del crimen. Descubrimos que Robert Hommick estuvo involucrado en un accidente de tráfico la noche de los asesinatos a menos de una cuadra de la escena. Esto parecía ser más que una coincidencia. El accidente de Hommick ocurrió detrás de la vivienda de los Woodman. Los registros de Robert Hommick también mostraron que 3 meses antes de los asesinatos había sido interrogado por la policía por merodear cerca de la vivienda de Vera y Gerald. Fue el día del aniversario de los Woodman, una de las pocas veces en las que Vera salió del inmueble. Mira los registros tú mismo. Los investigadores sospechaban que los hijos de los Woodman contrataron a los Hommick para matar a sus padres. Necesitaban más evidencia para probarlo. Agentes federales ya rastreaban las llamadas de Steve Hommick en Las Vegas. Muchas de ellas las hizo a su hermano, a la oficina y a la casa de los hijos de los Woodman y a teléfonos públicos cerca de sus casas. Se analizan los registros telefónicos de todos los sospechosos. Mostraban un frenesí de actividad antes de los asesinatos. Al observar esos registros y nuestros registros, empezamos a armar el rompecabezas, ya que había todo tipo de conversaciones que vinculaban a estos sujetos. Eso bastó para obtener una orden para registrar el apartamento de Steve Hommick. Allí encontraron varios diarios que mostraban sus actividades. Pero les daba a todos un apodo. Escribía en códigos. Los investigadores pudieron descifrarlos. Una de las cosas que la policía descubre en los diarios fue que Stuart Woodman había contratado a Robert Hommick para robar su propia casa a fin de cobrar el seguro. También robó e incendió un auto de la compañía por la misma razón. Si Hommick estaba involucrado en el homicidio, no fue tan tonto como para escribirlo. Pero sus diarios indicaban que su hermano Robert era a menudo su cómplice. Los investigadores obtienen una orden para registrar el apartamento de Robert Hommick a 6 kilómetros de la escena. Allí encuentran un cortapernos nuevo. Pensando que Robert no habría comprado la herramienta muy lejos, los detectives hablan con la empleada de una tienda de herramientas justo al final de la calle. La empleada confirmó que el cortapernos podía usarse para cortar cadenas y reconoció a Hommick de las fotos que los detectives le mostraron. Ella le vendió el producto. El cortapernos es enviado al laboratorio para confirmar si fue la herramienta usada para cortar la cadena del estacionamiento de las víctimas. Bill Llewellyn observa las diminutas raspaduras o estrías en las cuchillas. Esencialmente son las huellas dactilares de un cortapernos. Están en ese cortapernos y ningún otro tendrá el mismo patrón de estrías. Lo que fue inusual sobre este cortapernos en el caso es que era prácticamente nuevo y se podía ver en las marcas en las hojas de la herramienta que fue usado para cortar cadenas, lo que hizo mi trabajo más fácil ya que tenía un área más pequeña en la que se centraría mi análisis. Después de examinar las cuchillas, Llewellyn usó el cortapernos para cortar un pequeño trozo de plomo. Las impresiones de las estrías quedaron marcadas en el metal sin dañar la superficie de la herramienta. Las estrías en el plomo luego se compararon con las de los fragmentos de cadena. Al comparar las estrías, Llewellyn pudo determinar sin lugar a dudas que ese cortapernos había cortado la cadena. La cadena rota fue el último eslabón que Holder necesitaba. Vinculó a Robert Hommick con la escena del crimen, mientras que sus registros telefónicos y diarios lo relacionaron con los hermanos Woodman. Pero sin testigos ni motivo, el caso estaba lejos de cerrarse.
Por 6 meses, los investigadores lucharon por crear un caso en contra de los hermanos Hormick y Woodman, pero luego aparece otra pista. Uno de los hermanos Hormick fue arrestado por otros cargos. Para reducir su sentencia, confesó haber hecho guardia la noche de los asesinatos. Dijo que los hermanos Woodman ordenaron el crimen. Ahora faltaba el motivo. Parecía que los hermanos Woodman habían logrado lo que querían. Habían robado la exitosa compañía de su padre. Pero aparte del odio, ¿por qué matarían a sus padres? Lo cierto es que bajo el control de Neil y Stuart, la compañía empezó a fallar. Ellos alteraron los registros. Según el detective Holder, estaban desesperados. Habían exprimido cada centavo de la compañía. Los bancos los auditaron. Estaban a punto de hundirse y no podían soportar la idea de que su padre los viera caer en bancarrota. Motivados por el odio, la codicia y marcados por la incompetencia, Neil y Stuart Woodman se apoderaron de la compañía de su padre y la destruyeron. Vera Woodman tenía un seguro de vida de $500,000 por la compañía. No era suficiente para pagar las deudas de la empresa, pero era la única esperanza de los hermanos Woodman. Holder y Crossley, con la ayuda del criminalista Bill Llewellyn, tenían la evidencia y estaban listos para arrestarlos y acusarlos. Con los registros telefónicos, los diarios, la confesión de uno de los cómplices y el cortapernos, pudieron contar la historia de este asesinato por encargo. Fue la primera vez en la que este departamento utilizó impresiones de herramientas como evidencia. La evidencia bastó para convencer al jurado. Por conspirar para matar a Vera y Gerald Woodman, Neil y Stuart Woodman recibieron cadena perpetua. Robert Hormick recibió perpetua sin libertad condicional y Steve Hormick pena de muerte. Entre los ladrones podrá haber honor, pero no se puede decir lo mismo de los asesinos. Cuando la soga llega al cuello, las amistades y complicidades son traicionadas. Alguien que solo mata por dinero está dispuesto a todo para salvar su propia vida. Una vez que acepta hacer un trato, los forenses deben confirmar la veracidad de su historia.